Hola, bienvenidos a el video número 173. Vamos a seguir hablando sobre el mismo tema, como ya tenemos muchas semanas hablando sobre Juan capítulo 1, versículo 9, bajo Malaquías capítulo 1, versículo 6, donde dice que ellos menospreciaron el Shem Jehová, la palabra de Jehová. Y estamos comparando lo que dice en estos versículos con la iglesia moderna y cómo la iglesia hoy en día está menospreciando la palabra de Dios por añadir a su palabra o también por quitar de su palabra. Y hemos visto ya varias cosas. Estamos hablando ahora sobre Juan capítulo 1, versículo 9 y lo que quiere decir y lo que no quiere decir. Estamos en la tercera opción de unos 5 opciones de cómo ver el uso de alumbrar a todo hombre. Y hemos llegado a Tito capítulo 2, versículo 14. Como los que tienen tiempo mirando estos videos, ustedes saben que usamos toda la Biblia porque la Biblia ofrece respuestas para cada pregunta que tenemos, pero también para los versículos que encontramos en el Nuevo Pacto. Miramos todo en el Antiguo Pacto y podemos poner todo junto para ver el dibujo, se puede decir, que Dios está mostrando a su familia. Y cuando llegamos a Tito 2:14, miramos que habla sobre un pueblo peculiar y lo miramos a profundo la semana pasada y terminamos en el libro de Hechos, capítulo 20, el versículo 28, donde está hablando de, voy a leer el versículo, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, obviamente hablando de las ovejas, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, hablando de los líderes, para apacentar la iglesia de Dios, la cual, Él compró con su propia sangre. Terminamos en el último video brevemente hablando sobre la Trinidad. Tal vez voy a hacer una serie sobre esto en el futuro, pero yo creo que es obvio por todos los versículos que hemos visto que Dios, que es espíritu, vino en forma del hombre. Lo miramos en el libro de Mateo, Lucas, cuando él vino sobre María. Y entonces ella se embarazó y nació Cristo, que es hombre y Dios. Entonces tenía que venir para cumplir con el pacto. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz de cumplir con el pacto. ¿Y cuál pacto? Estamos hablando del pacto que Dios hizo con Israel en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, cuando Él dijo: ustedes, si quieren ser mi pueblo, tienen que cumplir con todos mis mandamientos, los mandamientos que Dios les dio en el monte. Y el hombre es incapaz. Miramos a través de todo el antiguo pacto que el hombre no podía, es imposible ser perfecto como Dios es perfecto, cumplir con todos los mandamientos de Jehová. Pero miramos en Ezequiel que Dios va a cambiar el corazón y el espíritu del hombre, va a poner su espíritu y va a hacer que el hombre hace su voluntad, que el hombre hace buenas obras, que el hombre va a cumplir con sus mandamientos y sus preceptos. Y entonces la obra de Dios es conformar el hombre a la imagen de Cristo. Cristo es 100% obediente y así el hombre va a ser también. Pero la lucha en que nos encontramos aquí en la tierra es contra la carne. Otra vez, repito, es por eso que Pablo dice que cada día tenemos que bofetear la carne, tenemos que dar golpes a la carne porque la carne quiere andar en contra del espíritu.
Y entonces cuando miramos lo que Cristo dijo, que si queremos ser sus discípulos, tenemos que aborrecer el yo, tenemos que aborrecernos a nosotros mismos. Este es odiar por completo, es desconocer por completo el viejo hombre. En cambio, servir el nuevo. ¿Quién es el nuevo? Cristo en mí, el Espíritu de Jehová. Cristo en mí. Tengo que andar conforme a sus mandamientos y Él va a hacer esta obra en nosotros. Entonces, cuando hablamos de un pueblo peculiar, este es el pueblo en que Dios ha depositado su Espíritu, como miramos aquí en versículo 28. La cual Él compró con su propia sangre. Entonces miramos aquí que hay gente que Dios compró con su propia sangre. Entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a hablar con nuestro Padre. Gracias, Padre, por habernos permitido este tiempo juntos para estudiar tu palabra. Te damos gracias que tu misma palabra, porque fue inspirada por tu Espíritu, contesta a todas las preguntas. Y cuando tú abres los ojos y el entendimiento del hombre y cambia su corazón por la regeneración, el renovar de su espíritu, cambiando su corazón de piedra a carne. Entonces el hombre empieza a ver espiritualmente, puede entender espiritualmente, como tu siervo Pablo nos escribió cuando dijo que estas cosas solamente pueden percibirlas espiritualmente, no hay otra manera, que el hombre natural no puede ver las cosas espirituales. Y te damos gracias por habernos cambiado y entendemos que este no es para cada individuo. Padre, por cualquier razón tuya, has escogido un pueblo peculiar, especial, para ser familia. Y entonces, y este pueblo tiene su nombre escrito en un libro de la vida desde la fundación del mundo. Y tú vas a llevar a cabo la obra que iniciaste en tu pueblo. Y te damos gracias. Ayúdanos mientras que estamos en este camino estrecho, un camino de dificultades, de aflicciones, y porque así solamente vamos a entrar en tu presencia por medio de muchas aflicciones, Padre. Y gracias, darnos las fuerzas para seguir adelante, caminando de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Te damos gracias. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Siguiendo adelante, hablando sobre este pueblo especial, quiero leer algo de un comentario que se llama Dibujo de Palabras Robertson. Dice, un pueblo para su propia posesión, la posesión de uno y por lo tanto el pueblo elegido de Dios. Entonces, cuando hablamos de la elección, este es escoger entre muchas cosas algo para uno mismo. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a un buffet y mira toda la comida, no le gusta toda la comida, va a escoger lo que le gusta. Y entonces, Dios eligió un pueblo para sí mismo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que Dios usaba? El único requisito es para dar gloria a su propio nombre, como miramos en Deuteronomio capítulo 7. De hecho, vamos a volver a ver esto. Deuteronomio 7 y el versículo 6 dice: ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y versículo 7, y no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos. Versículo 8,
mas porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Sigue rescatando el hombre de la mano del mundo, de la mano de las garras de Satanás, de un corazón engañoso y perverso. Y todo es para su propio nombre, porque Él hizo un pacto. Y como dice aquí, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Entonces, no tiene nada que ver con el pueblo, tiene todo que ver con Jehová. Entonces, vamos a brincar al nuevo pacto y vamos a 1 de Pedro 2, 9 y 10. 1 de Pedro, capítulo 2, y los versículos 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Recuerden, comprado, un pueblo comprado por la sangre de Jehová, como lo leemos. Pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo, hablando de gentiles, mas ahora sois el pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, aquí hemos alcanzado misericordia porque Dios quería mostrar misericordia a quien Él desea mostrar misericordia, como Pablo escribió en Romanos capítulo 9. De hecho, vamos a ir a Romanos capítulo 3, 29 al 30. Romanos capítulo 3 y los versículos 29 y 30. Hablando de un pueblo escogido por Jehová. En versículo 29, lo hemos visto, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hace como 3 o 4 videos miramos este versículo y es obvio que Dios en su plan quería salvar a un remanente de su pueblo literal, Israel, y de los gentiles formando un pueblo Israel espiritual. Hemos hablado sobre esto. Vamos a brincar a Romanos 10 y el versículo 12. Romanos 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y recuerden, voy a leer 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muchos quieren por este versículo decir que el hombre por su propia voluntad va a invocar el nombre del Señor y así va a ser salvo. Pero hemos visto una tras otra vez que en contexto, con toda la Biblia, los que son salvos son los que fueron justificados. Los que fueron justificados son los que fueron predestinados para ser justificados. Los que fueron predestinados son los elegidos, los escogidos por Jehová para serle un pueblo peculiar. Entonces no es cada individuo. No podemos sacar estos versículos fuera del contexto, bueno, en este caso de Romanos, pero aparte de toda la palabra de Jehová, tenemos que ver todo como una sola historia acerca de una sola familia o un solo pueblo. Muy bien, vamos a Efesios 1:14. Efesios capítulo 1, versículo 14.
Aquí otra vez, Pablo nos dice, voy a leer 13 también, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerden, Dios prometió, lo miramos en Ezequiel, que iba a poner su espíritu en su gente, en los que Él ha elegido para serle un pueblo peculiar. Entonces, como depósito, Él puso el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Aquí otra vez miramos la palabra posesión y la palabra adquirida. Recuerden, pagó un precio. La sangre compró la iglesia. Hablamos de esto cuando miramos la palabra rescate a precio de redención y también cuando miramos la palabra peculiar. Entonces todo apunta a un hecho de que hay un pueblo que Dios eligió, predestinó para sí mismo. Este no habla de libre albedrío, de aceptar a Cristo en el corazón y hacer una oración de fe. Nada de lo que hemos visto apunta a esta falsa doctrina, sino lo opuesto, apunta al hecho de que todo es obra de Jehová. Dice en versículo 14, posesión adquirida para alabanza de su gloria. De hecho, quiero volver a Juan capítulo 1 y quiero volver a ver en el versículo 13, donde habla de los hijos de Dios. Dice, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No fuimos engendrados porque nuestros papás lo desearon. No fuimos engendrados hijos de Dios porque un pastor puso su mano sobre nuestra cabeza. No fuimos engendrados porque un día pasamos por una pila de agua o un lago, un río, lo que sea. No tiene nada que ver con nada de esto. Dios engendró sus propios hijos por su propia voluntad, como declara Juan aquí en este versículo 13, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, y podemos poner la palabra voluntad, sino de voluntad de Dios. Fue su voluntad, su propósito, su plan. De hecho, vamos a ver en Romanos capítulo 8, una vez más, vamos a verlo. Romanos 8, 28 al 30. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito engendró sus propios hijos. Y sabemos, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Aquí es la palabra, no se puede evitar, es predestinación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra vez, una referencia a lo que miramos en el libro de Hebreos, capítulo 7 al 12, donde habla de Melquisedec, del sumo sacerdote, que Cristo es sacerdote de la tribu de Judá y que nosotros como sus hermanos, como Él es primogénito entre muchos hermanos, también somos de Judá. Cuando leemos en el Antiguo Pacto lo sobre a la casa de Israel y Judá, dice, este incluye a nosotros, los gentiles.
fuimos incluidos en la casa espiritual de Israel. Entonces, dice, antes los conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Y versículo 30, y a los que predestinó, otra vez, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. A nadie más, solamente a un remanente de gentiles y un remanente de judíos. Muy bien, otra vez, llegamos a lo mismo, que cuando miramos la frase, todo hombre, es entendido como no solamente la raza judía, sino de unos de las razas de las razas de las naciones también, cuando hablamos de gentiles. Vamos a Efesios 2, 11 al 22. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, aquí aclarando a quién está hablando, los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión, por la que es llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Otra vez, volvemos a Romanos capítulo 2, los versículos 28-29, donde Pablo habla sobre este asunto de la circuncisión, que no todos son judíos, que somos judíos por la circuncisión del corazón, no por lo que fue hecho en la carne. Dice en versículo 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa. Obviamente, hablando del antiguo pacto, cuando miramos al antiguo pacto, hablando de casi 4,000 años de historia, donde casi ningún gentil fue incluido en la promesa. Como he mencionado varias veces, miramos a Ruth, a Rahab, Nabucodonosor, nombrados como los que Dios salvó bajo el antiguo pacto, como gentiles. Pero aparte de esto, Dios mandó a su pueblo a matar a todos de las naciones. No lo hicieron. En desobediencia a Jehová no lo hicieron. Pero fue el plan de Jehová de quitar de la faz de la tierra todos estos pueblos que traían otros dioses y corrompieron a su pueblo Israel. Entonces, seguimos adelante. Extranjeros de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el cosmos. Nosotros viviendo en el cosmos, no entendíamos nada acerca de Jehová, no entendíamos nada acerca de su plan de salvación, de su pueblo, de obedecerle, nada. Andábamos completamente en la oscuridad, como dice en Juan 3:17 y adelante. Versículo 13. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Otra vez, vamos a volver la sangre de Cristo. Vamos a volver a Hechos y vamos a ver capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, versículo 28. Quiero leer la última parte. Para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, miramos aquí, comparándolo, la sangre, porque habla de la sangre que fue derramado en la cruz de Dios y la sangre de Cristo. Aquí en el libro de Efesios, capítulo 11, volviendo a Efesios, capítulo 2, versículo 11 y adelante, donde estamos leyendo, uno en Cristo, cercanos por la sangre de Cristo, versículo 13, y sigue diciendo, porque Él es nuestra paz, que en ambos hizo uno. ¿Qué ambos?
en los judíos, igual como en los gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Todo el Antiguo Testamento había una separación entre judíos y gentiles, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandatos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, la casa de Israel espiritual, un nuevo hombre. Cristo es la cabeza, los miembros son de dos rediles, que Cristo vino para hacer de dos rediles un redil, Juan capítulo 10. Pablo diciendo lo mismo aquí que dijo Juan en capítulo 10, bueno, que dijo Cristo en capítulo 10. Entonces, contenidos en ordenanzas para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Entonces, aún los judíos necesitan de la sangre de Cristo para ser salvos. Un judío no es salvo solo por ser un judío, solo por ser de Israel. Dios no va a salvar a cada individuo de Israel. Nunca lo ha hecho. Miramos que muchos murieron en el desierto, por ejemplo. Muchos murieron en el diluvio. Estos fueron descendientes directos de Adán y Eva. Entonces es ridículo, como he dicho en otros videos, pensar que Dios también va o quiere salvar a cada individuo de los gentiles si este no fue su propósito ni con el pueblo de Israel. Entonces, literal, el pueblo literal. Y entonces miramos aquí en versículo 16, otra vez matando en sí mismo las enemistades, y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, hablando de los judíos y hablando de los gentiles, porque por medio de él ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, Cristo depositó su espíritu en nosotros, como el Padre dijo en Ezequiel, que iba a depositar su espíritu en nosotros. Entonces nosotros tenemos el espíritu de Jehová. Cristo dijo que es necesario que Él se iba a los cielos para que descendiera su espíritu sobre su gente. Entonces el espíritu habita en nosotros, como las arras, como hemos visto. Y aquí dice en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Ya somos parte de la casa de Israel. No hay dos casas, es una sola casa, Israel espiritual, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Otra vez voy a repetir, miramos en todo lo que Pablo escribe aquí, Dios Espíritu, Dios Jesucristo y Dios, para decirlo así. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de estas verdades que encontramos a través de toda la Biblia. Habla de los tres en uno. Y entonces no puede evitar esto. Dios no dejó de reinar en los cielos para venir a la tierra y así reinar, y fue crucificado el único Dios en la cruz y subió otra vez
a los cielos, entonces, ¿quién es el Espíritu? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jehová? Tenemos que contestar estas preguntas. Dios no abandonó los cielos, porque desde los cielos, como miramos en los Salmos, Él está obrando en todo el mundo. Y entonces, bueno, no voy a ir muy lejos en este tema ahora, pero tal vez algún día voy a hacer una serie sobre la Trinidad. Pero aquí miramos que habían dos grupos, los judíos, los gentiles. Cristo vino para juntar ambos en una sola familia por un mismo espíritu al Padre, y por él tenemos, por el Espíritu tenemos entrada al Padre, y entonces todos forman una sola casa, la casa de Israel. Y cuando hablamos de todo hombre, hablamos de estos dos grupos, no solamente judíos, sino gentiles también. Bueno, por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.